Bueno, vamos a hablar con María Inés Canelada, que es consultora ambiental, que siempre ha hecho una férrea defensa de nuestra ley de glaciares que está protegida, pero a partir de mañana puede que no esté así, y esto da lugar a que muchas empresas, sobre todo mineras, se instalen en Argentina, empiecen a explotar los recursos, utilicen de manera ya de sobremanera nuestra agua natural, y esto va a perjudicar no solamente a los lugareños y a las provincias que afecten la actividad, sino a toda la Argentina. Estamos con María Inés Canelada, consultora ambiental. Vamos a saludarla. ¿Cómo estás, María Inés? Un gusto saludarte. Juan Pablo Durán te saluda para Bisturí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Bueno, un gusto y gracias por la No, por invitación. favor. Contanos un poquito, hablábamos de esto, ¿en qué afecta, no, a grandes rasgos, esta modificación de la ley? Bueno, empecemos un poco haciendo historia. Esta ley surge en el año 2009, la 26.639, que se pone en funcionamiento en el 2010. Muchos proyectos mineros quedan detenidos por esta ley que, le contemos a la audiencia, es una ley que protege de presupuestos mínimos, que protege no solo la zona de glaciares, sino la zona periglaciar, ¿no? O sea que el campo de acción de esta ley es más grande. Y bueno, ahora en realidad yo creo que es muy importante analizar un contexto geopolítico mundial, donde estamos viendo, ¿no?, que hay un avance sobre los recursos, no solamente en Argentina, ¿no?, sino también en Chile. Cuando asumió el nuevo presidente, se derogaron un montón de leyes ambientales. Bueno, también a nivel mundial, ¿no? O sea, como que hay una presión muy fuerte sobre los recursos. Como vos muy bien dijiste, hoy se trata en las comisiones, en el día de mañana ya se va a tratar en diputados. Muy rápido, ¿no? Muy rápido, curioso, ¿Cómo? digo, muy rápido el tratamiento, de un día En para realidad otro. fue en febrero. Claro, pero digo de hoy para mañana, digo así, hoy le dan dictamen y al recinto. Bueno, pero pensemos que en febrero, fines de febrero, tuvo la media sanción de senados. Exacto. Y digamos que tuvimos un tiempo importante que fue lo que generó esta posibilidad de la audiencia pública, que fue en marzo, 25 o 26 de marzo, donde estuvo una etapa presencial y una virtual. Y bueno, también tenemos que aclarar que son audiencias no vinculantes. ¿Qué quiere decir? Que el resultado de la audiencia no tiene un impacto directo sobre las decisiones que se tomen en diputados en el día de mañana, ¿no? No, claro. Es como que estas audiencias están hechas como para decir, bueno, es pura galería, decir, bueno, le damos participación a los grupos ambientalistas para que tengan su palabra, y una forma más o menos, como dijo algún político tucumano, nosotros hacemos esto, pero después hacemos lo que queremos. Una cosa así, más o menos. Le damos una suerte falsa quizás de participación, ¿no? Bueno, Juan Pablo, esta es una instancia que es normal cuando se hace evaluaciones de impacto, o sea, el convocar a la comunidad que dé su parecer. Obviamente que tenemos que pensar que esos diputados están puestos por la sociedad, ¿no? O sea, que las decisiones de ellos tienen que ser un reflejo de lo que está pidiendo la sociedad. Eso también tenemos que dejar en claro, son nuestros representantes. Claro. Estemos o no de acuerdo. Entonces, bueno, lamentablemente yo creo que, no sé si lamentablemente, porque en las cuestiones ambientales hay que analizar muchísimas aristas. Muchísimas aristas. Por ahí el ambientalismo ese cerrado, creo que hay que entender que estamos también en un contexto de cambio climático, donde no sé si han visto algunas imágenes, por ejemplo, del lugar donde había caído el avión de los rugby uruguayos, y ahora ya no hay hielos. Claro. Entonces, estamos en un contexto de cambio climático, en un contexto donde se están derritiendo los glaciares por una cuestión climática. Y entonces tenemos que tener una mirada más amplia con respecto a esto. A mí sí me preocupa muchísimo porque esta reforma de alguna manera le da la posta a las provincias, que la provincia defina cuál va a ser su zona protegida. Y sabemos que hay provincias que están muy flexibilizados con el tema de los recursos, muy alineados con la minería, y que puede llegar a ser un grave problema, ¿no? Y que no se haga el análisis correspondiente para ver qué zonas se liberan y qué zonas no. Sí. Y vamos a lo pragmático. ¿Qué riesgos reales
corren Argentina en este caso y las provincias si se aprueba mañana la ley? Es que no es solamente se apruebe la ley, ¿qué se va a hacer con esa flexibilización? Claro. ¿Qué va a permitir la provincia? ¿Cuánto va a permitir la provincia que se avance sobre los glaciares? Eso es el gran tema. No es que de un día al otro nos quedamos sin agua. No, ¿Qué va a permitir el gobierno provincial que tiene glaciares, que tiene actividades principalmente mineras, que es el gran debate? ¿Qué va a hacer la provincia? ¿Va a seguir protegiendo? ¿Va a hacer un análisis como es lo que dice la reforma? Una evaluación seria de impacto ambiental y va a decir hasta acá podemos, hasta acá no podemos. Claro. Ese es el gran dilema. No significa que estando flexibilizada la ley, de repente se avance totalmente. Sí. Todo va a depender de la decisión del gobierno de turno, lamentablemente, ¿no? Claro. Buen día, María Inés. Leo Mariani te saluda. Buen día, Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te consulto, ¿por qué la ley de glaciares debe importarle a los tucumanos? Bueno, en Tucumán no tenemos, o sea, si uno consulta con los tucumanos, no tenemos glaciares, porque el glaciar, como bien decía Juan Pablo, imaginamos directamente ¿no? Lo que son el Perito Moreno, enormes masas de hielo, pero en Tucumán tenemos lo que se llaman glaciares de escombro, que es agua que está mezclada con piedra. Acá tenemos identificadas 142 formas geomórficas que responden a esto. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, en el periodo estival, ese hielo se derrite y va a contribuir con agua a ciertos ríos, que es el Vipo, el río Lules, el río Gastona, el Valderrama, el Medina. Entonces hay muchas poblaciones que viven de esos cursos de agua. También hay que tener en claro algo, si hablamos de la minería puntualmente, en Tucumán no tenemos minería, ese tipo de minería, sí tenemos la extracción de áridos, pero ese tipo de minería, como pensamos en Catamarca, como Alumbrera, Farallón Negro, Veladero, o sea, todas esas grandes extracciones no las tenemos. Actualmente, eso no quiere decir que dentro de unos años encuentren algo en Tucumán o las necesidades del mercado sean otras y ese mineral esté presente y se avance sobre el territorio, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué tal, María Inés? J. Orchevich le saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Jota? ¿Qué tal? Un gusto. La pregunta es, ¿de qué nos protege la actual ley de glaciares? Porque lo que me preocupa es lo que usted menciona como depende del gobierno de turno, y justamente las leyes están para que exista una política de Estado que trascienda, ¿no? La coyuntura o alguna apetencia hasta casi personal, digamos. ¿De qué nos protege justamente la actual ley de los glaciares? ¿Qué es lo que podría tentar a algún capital extranjero en detrimento de los intereses nacionales? Bueno, hoy nos está protegiendo, como decía al principio, este espacio glaciar y periglaciar, que no solamente reservorio de agua, son ecosistemas muy frágiles, son ecosistemas de altura que permiten también un reservorio de biodiversidad. En realidad, ahora, como les decía, si ustedes analizan un poquito lo que es la reforma, es el gobierno provincial quien va a permitir ese avance o no a ese territorio. O sea que realmente es preocupante en el sentido como que el gobierno nacional, que el gobierno actual que tenemos, sabemos que no tiene una mirada o una política que tenga que ver con la preservación de los recursos, sino que tiene una política mucho más extraccionista, alineados con otros intereses internacionales. Entonces sí preocupa, ¿no? Sí preocupa desde esta perspectiva que en realidad en lo personal yo les diría que el análisis no sea el adecuado, que la evaluación de impacto no sea la real, o sea que existe un informe que se llama el DIA, es la declaración de impacto ambiental que tienen que presentar las mineras para ver si se aprueba o no se aprueba el proyecto. Sí. ¿Sí? Te hago una consulta. Hoy, sí, perdón, para dar un ejemplo. Sí. Hoy en Mendoza, hace unos meses en Mendoza se estaba debatiendo si se podía avanzar en un proyecto que estaba detenido hace más de 10 años en la zona de Uspallata. No sé, deben haber visto toda la movilización que hubo en Mendoza en relación a esto. Sí. Esa día que presentaron esa minera tenía 14 años.
Hoy el arroyo Tigre, evaluado hace 14 años, tiene la mitad de la cantidad de agua. Tremendo. Entonces, ese es el tema. ¿Vamos Claro. a ser serios en la toma de decisiones o no? Que para mí va más allá de esta cuestión, porque digamos que va a ser una decisión política lamentablemente alineada, ¿no? Sí, Ese sí, es el sí. tema. Una pregunta ya para finalizar. En otros países, en otro lugar del mundo, ¿hay alguna situación que se dé de manera similar lo que está pasando en Argentina? ¿O en Argentina No. es un caso sui generis? En realidad, en Argentina, en Chile, se Sí. estuvo trabajando con la posibilidad de una ley similar que no avanzó. Según dicen ahora, con el tema argentino se está pensando en cómo trabajar. Yo quiero dejar en claro, si nos vamos puntualmente a la minería vinculada a esta ley de glaciares, la minería no podemos hablar de minería sustentable. La Claro. minería es una actividad extraccionista donde nunca vamos a volver a tener esos recursos, ¿no? Exacto. Algo sustentable es algo que se puede mantener en el tiempo. Sí. Los recursos mineros no los vamos a volver a recuperar. ¿La No, minería claro. es necesaria? Sí, porque estamos en un proceso de transición energética. Sí. Necesitamos pasar de energías fósiles a energías renovables. Para eso necesitamos esos minerales que son minerales críticos, minerales determinantes para ese proceso de transición. Claro. El tema es cómo se hace eso. Entonces ahí surge la minería responsable. ¿sí? Claro. Entonces, por eso le decía, es un conflicto muy profundo que hay que analizarlo de muchísimas aristas. Claro, María Inés, ¿y quiénes los explotan, no? Porque también es la preocupación, ¿eh? ¿Cuánto nos queda? Claro. Vemos pueblos muy empobrecidos por actividades mineras, entonces eso también nos lleva a pensar en qué estamos haciendo, ¿no? Claro. ¿Quiénes se benefician? Exactamente, y generalmente, bueno, los grandes países que tienen las grandes mineras, ¿no? Generalmente no hacen explotación en sus lugares, quizás donde pudieran haber, no lo hacen y van hablando en un término muy grotesco, pero bueno, puedo simplificar, a saquear en otros lugares, no en sus países de origen. Bueno, eso, Sí. Juan Pablo, sucede en todo lo que hablamos de ambiente, de sustentabilidad, de actividades, hablamos de esto, ¿no? Sí. Acá no me permiten contaminar, me voy a este país que Claro. me abre las puertas porque es un país muy pobre y contamino sin límite, ¿no? Exacto. Lo que no se entiende es que estamos en el mismo planeta y un poco más acá, un poco más allá no llega. Exactamente. María Inés, un gusto haber hablado con vos, un gusto, bueno, que puedas transmitirnos tus conocimientos para entender un poquito más lo que está pasando y espero que, bueno, mañana los diputados de todas las provincias los ilumine, ¿no? Así es. El hecho de sentir, bueno, que, como vos decías, el mundo es un lugar para todos, no hay que pensar solamente en la plata, en el dinero que esto pueda generar, pero bueno, esperemos que haya allí un rapto de racionalidad. Te agradezco y Así bueno, es. muchas gracias por la comunicación. No, por favor, Juan Pablo, un gusto. Saludos a todos por ahí. Gracias, hasta luego.